marzo del 2022. Buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Un grupo de senadores de Estados Unidos elaboró un proyecto de ley específicamente para fortalecer las relaciones con Ecuador y profundizar en la cooperación en el tema de inversiones en infraestructura, en financiamiento económico a pequeñas y medianas empresas y en apoyo en seguridad. El alcance y los detalles, en breve lo conversamos con Juan Carlos Holguín, el canciller de la República. Lenin, hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. El Ejecutivo ofreció una consulta popular en campaña. Hoy se encuentra entrampado con la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo más procedente? ¿Consulta popular, muerte cruzada? El anuncio de gobernar vía decretos, que tiene su tope, lo vamos a analizar con Rafael Lullarte, abogado constitucionalista. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de asociación Estados Unidos-Ecuador 2022. Se trata de una propuesta bipartidista de senadores demócratas y republicanos, por lo que se espera que más adelante sea aprobada sin inconvenientes por este organismo. Pero ¿qué es lo que incluye este proyecto? ¿Qué dice? ¿En qué nos beneficia? Lo vamos a conversar con Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un saludo a todos los televidentes de Coavisa. Antes de entrar en el tema que nos convoca, quería preguntarle, ministro, sobre el proceso judicial que en Estados Unidos se desarrolla contra Carlos Pollitt. ¿Cuál es la información que maneja la Cancillería en relación a esto? Un operativo conjunto que contó con el apoyo de Fiscalía Ecuatoriana, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que va transparentando también la situación judicial que tienen algunos prófugos en el Ecuador. Creo que es importante el que podamos mantener esta cooperación con Estados Unidos de manera muy transparente, muy eficiente, y hemos sido testigos lamentablemente que varios de los casos judiciales que se refieren al Ecuador se están destapando allá, mientras nuestra justicia no logra avanzar en los casos. Pero esto es una buena noticia para el Ecuador. La justicia, sea en Estados Unidos o sea en el Ecuador, es indudablemente uno de los elementos diferenciadores para marcar el futuro de nuestro país, y trabajamos de la mano de Estados Unidos en todo lo que requiera, tanto de información, de procedimientos, para que se pueda levantar con transparencia los casos de corrupción que afectan directamente al Ecuador. No es sencillo, sin embargo, cargar con el estigma de que aquí el crimen no paga. ¿Existe alguna posibilidad de extradición en el caso del señor Carlos Pollitt, tomando en cuenta que él tiene doble nacionalidad? No podemos dar en este momento una opinión. Hay un caso judicial donde él se encuentra cooperando en Estados Unidos. Pero él aquí ya tiene decisión de la justicia americana. Exactamente, pero él es ciudadano americano, como usted lo ha comentado. ¿Qué pasa con los otros procesos de extradición que se han requerido a Estados Unidos? Nos llevamos también con ese país, colaboramos en temas judiciales, sin embargo, en el tema de Pedro Delgado, en el caso específico de Pedro Delgado, por más solicitudes que se han hecho requiriendo su extradición, no pasa nada. De igual manera, somos un país respetuoso de los procedimientos de justicia, respetando la completa independencia, no solamente acá en nuestro país, sino también en Estados Unidos. El señor Pedro Delgado se encuentra, entendemos por información pública, en medio de un proceso migratorio abierto, y esperamos que pueda culminar con una definición. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones a Estados Unidos que el señor Pedro Delgado pueda venir a rendir cuentas acá.
pero como menciono, hay que ser muy cuidadosos en los procesos judiciales abiertos para que no haya ninguna interferencia ni de nuestro Estado ni del Estado de Estados Unidos en un caso judicial. Canciller, vamos ahora sí a la ley de asociación Estados Unidos-Ecuador. Empecemos por los considerandos. Hay uno que llama particularmente la atención y es aquel que se refiere a las actividades desarrolladas por China en nuestro país. Allí se refieren particularmente al desarrollo de vigilancia y de reconocimiento facial del EQ911, al financiamiento y al manejo corrupto y nocivo con el medio ambiente de Coca-Cola Sinclair y al impulso que le da China a la pesca irregular. Ellos lo dicen con todas las letras. Impulso de China a la pesca irregular e ilegal que se desarrolla alrededor de Galápagos. ¿A Estados Unidos le molesta que Ecuador tenga buenas relaciones con China y con este proyecto de ley se busca revertir esa situación? El proyecto de ley es indudablemente un hito importante para nuestro país, fruto de una política exterior que se acerca con pragmatismo al mundo, que ha abandonado sesgos personales de los líderes de turno para poder cumplir con los intereses que tienen los ecuatorianos. Respetamos precisamente los criterios que han abordado los senadores de manera muy positiva para el contenido de la ley. Y me refiero a esto mencionando que Ecuador tiene buenas relaciones con casi todos los países del mundo, incluyendo China, pero sobre todo con Estados Unidos. Esta ley marca y reafirma ese estado de quien ha sido tradicionalmente nuestro principal socio comercial, nuestro principal aliado en temas también de seguridad, de defensa, y como lo acabamos de ver en la introducción a esta entrevista, en temas de la lucha contra la corrupción, por la transparencia, por el fortalecimiento democrático. El tema de la pesca internacional ilegal es algo que nos preocupa a todos. El mundo se ha volcado a apoyar al Ecuador en esta visión que ha tenido el gobierno del presidente Lasso, liderado por el ministro Gustavo Manrique, de proteger nuestro ecosistema marítimo, y ahora estamos de hecho en una nueva etapa revisando lo que puede ser la pesca irregular con su impacto en este 2022, un trabajo que empezó ya desde hace un par de meses y que Cancillería, a través del Comité Interinstitucional del Mar, tiene una atención especial. Ministro, el documento señala que se busca fortalecer la alianza entre los dos países porque permite avanzar en los intereses que tiene Estados Unidos en seguridad nacional y en el trabajo que tiene ese país con otras democracias para mantener la prosperidad, la estabilidad política y las democracias en el hemisferio occidental, y que éstas sean resistentes a la influencia extranjera maligna. ¿Quién es el maligno? Yo creo que geopolíticamente estamos viendo ahora dos posiciones marcadas en el mundo. Gobiernos que han decidido atacar directamente a otro país, violando su soberanía y sobre todo violando todo principio del derecho internacional. Tenemos que ser muy cuidadosos en que Ecuador pueda tomar un cauce como el que lo ha estado liderando este gobierno, que es precisamente aliarse con los países que tienen una visión completamente ligada a los intereses más dignos de la ciudadanía. Me refiero a la libertad, a la democracia, a la posibilidad de tener prosperidad, como menciona esta ley, y Estados Unidos lo ha tomado así. Somos muy agradecidos del trabajo que ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es una ley que nos pone a nuestro país como el foco de políticas públicas que deberán ser aplicadas entre 2 y 4 años en Estados Unidos. Esperamos ahora que pase al Pleno del Senado, posteriormente a la Cámara de Representantes, y que el presidente Biden pueda firmar esta ley lo más pronto posible. Ojalá lleguemos a la Cumbre de las Américas ya con esta ley tan beneficiosa para el Ecuador firmada. El proyecto tiene como objetivo también aumentar las oportunidades de comercio e inversiones entre ambos países, pero señala que el Ecuador debe reducir barreras comerciales, implementar políticas que reduzcan los tiempos de despacho y que también se agiliten las operaciones aduaneras para importadores y exportadores. Hacer eso no requiere ir a la Asamblea donde nadie respalda al Ejecutivo. Esto depende exclusivamente de Carondelet. Entonces, ¿cuándo terminan de hacerlo? Y le pregunto cuándo terminan y no cuándo van a empezar, porque de esto
vienen hablando los sectores productivos desde hace décadas, aun cuando no se les haga mucho caso. Usted lo ha mencionado, pero no es una falta de respaldo al Ejecutivo, es una falta de respaldo a la ciudadanía y al Ecuador. El gobierno del presidente Lasso ha tenido una visión muy clara de política exterior ligada a la diplomacia comercial, a este concepto de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. La ley precisamente tenía una serie de elementos que permitían que las inversiones puedan facilitarse en nuestro país, pero no es necesaria esa ley, como usted lo ha mencionado, para que podamos ir cumpliendo los hitos que tenemos marcados no solamente en la relación con Estados Unidos, sino con todos los países con quienes tenemos relación comercial y a quienes hemos invitado a invertir en el Ecuador. El ministro Julio José Prado ha tenido grandes avances este año, no solamente en disminución de tramitología, sino en un aumento de la competitividad, logrando que procesos de inversión sean más eficaces, sean más eficientes también. Por el otro lado, que podamos tener en lo que se refiere a importaciones y exportaciones un sistema aduanero mucho más ligado a la modernidad, con menos tramitología, menos corrupción, con la posibilidad certera de que nuestros productos salgan con toda la seguridad hacia el exterior. Ministro. Estamos trabajando fuertemente en esos procesos y hay buenos avances. El Ecuador ha tenido un crecimiento de sus inversiones en este año, fruto de ese mensaje de estabilidad, de prosperidad que ha podido dar este gobierno durante estos meses, a pesar, como usted lo ha mencionado, de la espalda que ha dado la Asamblea a la ciudadanía y al beneficio de los ecuatorianos. Dice el texto de este proyecto de ley que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, junto al Secretario de Estado y otras agencias federales, deberán facilitar el acceso a financiamiento público-privado, generar inversiones de equidad, subvenciones y análisis de mercado para pequeñas y medianas empresas. ¿Podemos aterrizar esto que suena muy bonito, ministro, y darnos ejemplos de cómo beneficiaría esto en la práctica al país, a los ecuatorianos? Se trata de precisamente que a través de la cooperación internacional podamos tener, por ejemplo, fondos que permitan hacer a su vez colaterales para entregar nuevos créditos a pequeños emprendimientos de mujeres. Hace pocos días, inclusive, no a través todavía de esta herramienta, sino a un apoyo que ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo al Ecuador, específicamente a la banca privada, se lanzó un primer bono cuya emisión ayuda a que mujeres microempresarias puedan tener acceso a financiamiento barato, a financiamiento fácil para poder sostener a sus familias. De eso se trata la cooperación internacional, de eso se trata una ley que nos permite llevar el texto a acciones muy concretas: empoderamiento de la mujer en negocios inclusivos, empoderamiento de jóvenes en negocios inclusivos, el tema de seguridad y defensa que se ve reflejado en un texto de ley que ya incluye la entrega de 2 buques para el Ecuador para los temas no solamente medioambientales y de protección marítima, sino también para la lucha contra el narcotráfico y estas estructuras criminales que utilizan nuestros océanos para llevar droga a Estados Unidos. Ministro, en fin, ahí está precisamente el reto: concretar esos textos de ley con políticas públicas específicas para el Ecuador. A propósito del tema de defensa, el proyecto habla también de mejorar las capacidades institucionales y técnicas de defensa y de seguridad de las instituciones ecuatorianas para conducir misiones de seguridad nacionales o regionales, cooperación multinacional, educación militar internacional y entrenamiento. ¿Y todo esto como para qué? Estados Unidos es indudablemente uno de nuestros aliados fundamentales en esta lucha frontal que ha decidido dar el gobierno de Guillermo Lasso contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Hemos sido exitosos en este primer año
el año 2021 más de 210 toneladas de cocaína incautadas, cuando el récord histórico, que fue el del 2020, era de algo más de 60 toneladas. Y esto nos permite a nosotros tener precisamente un trabajo coordinado entre nuestras Fuerzas Armadas, la compartición de mecanismos de inteligencia entre nuestra Policía Nacional, Fuerzas Armadas y sobre todo los departamentos inherentes a la lucha contra las estructuras criminales en Estados Unidos, la posibilidad de tener infraestructura compartida para estos operativos que este año ya se empezaron a dar con las herramientas que tenemos y hemos mostrado que puede ser exitoso. Hemos tenido operaciones ya conjuntas que nos permiten salvar a nuestros ciudadanos de este cáncer que son las drogas, y por el otro lado vencer al tráfico de personas en algunos operativos que, por ejemplo, llevaban a una migración riesgosa en frontera entre México y Estados Unidos. Tener una ley que ponga al Ecuador como centro de la política pública de Estados Unidos es un gran avance para nuestro país, y estamos muy agradecidos de que el gobierno de Estados Unidos pueda darle la importancia al Ecuador en este momento tan importante a nivel regional. Tanto así como centro de la política pública norteamericana, no, pero al menos estamos dentro de su agenda y eso hay que reconocerlo. Una ley que pone al Ecuador como centro de esa política pública, hay que agradecerla. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, la crisis entre el gobierno y la Asamblea. El Ejecutivo gobernará ignorando al Legislativo, pero ¿hasta dónde puede llegar sin una Asamblea? Vamos a explorar las vías. Ya regresamos con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. No se vaya.